Capítulo 16. La cuna del mestizaje. Los españoles fueron muy bien instalados y aposentados en Tlaxcala. Cortés les pidió a los señores caciques que hicieran un censo para determinar cuántas casas y cuántos habitantes tenía su república, encontrando al realizarlo que las casas eran más de 150,000 y el número de habitantes de 500,000 aproximadamente. Los jefes de la provincia de Tlaxcala, para dar a los españoles más pruebas de su sincera amistad, le presentaron a Cortés como regalo a 300 mujeres. Cortés se excusó de admitirlas, alegando que según la religión que ellos profesaban, solo se podía tener una mujer. Sin embargo, para que no se sintieran desairados, recibió a algunas de ellas en calidad de damas de doña Marina. Luego vinieron otras 5 doncellas de la primera nobleza, hijas de los caciques, que también admitió para no contrariar los ánimos de los de Tlaxcala. Estas mujeres fueron luego catequizadas. Se les dijo a través de las leguas, doña Marina y Aguilar, que dejarán sus malos ídolos para creer y adorar al Dios verdadero, con lo que, además de tener salud y bienestar temporales, todas las cosas les saldrían prósperamente, y al morir sus almas irían al cielo a gozar de una gloria perdurable, y que en cambio, si continuaban haciendo sacrificios a sus ídolos, que son diablos, estos se los llevarían a los infiernos para arder en llamas vivas. Les mostraron una imagen de la Virgen María con un precioso niño en sus brazos y les dieron a entender que ella era la Madre de Dios. Una vez que las doncellas renunciaron a sus creencias, fueron solemnemente bautizadas en un templo que habían hecho limpiar y arreglar, colocando en él una cruz y una imagen de la Virgen. Resultó que los conquistadores españoles fueron conquistados por las damas tlaxcaltecas, como lo demostraron los hechos posteriores. Una hija del cacique Matziscatzin, que al ser bautizada se llamó Elvira, se casó con él, muy hermosa por cierto, a decir de los mismos españoles. Se casó con el capitán Juan Velázquez de León. Ambos murieron en la noche triste. Otra de ellas, hija del viejo Xicoténcatl, que tomó el nombre de Luisa, fue obsequiada al capitán Pedro de Alvarado, y de las 3 restantes, una se quedó con Cristóbal de Olid, otra con Gonzalo de Sandoval y la última con Alonso de Ávila. De la unión de doña Luisa Xicoténcatl con Pedro de Alvarado nacieron 2 hijos, Pedro y Leonor. Esta última se casó después con don Francisco de la Cueva, primer duque de Alburquerque y gobernador de Guatemala, los cuales a su vez tuvieron varios hijos. En Tlaxcala surge este mestizaje que tenemos hoy en México y que constituye nuestras verdaderas y auténticas raíces y nuestra identidad. Capítulo 17. Proceso de cristianización en Tlaxcala. Llama mucho la atención el proceso de Cortés y sus hombres en materia religiosa cuando entran a Tlaxcala. En otros lugares, como por ejemplo Cozumel y Zempoala, el ejército español, llevado por el gran celo religioso, había hecho una verdadera campaña de destrucción de ídolos, para imponer después, y casi por la fuerza del cristianismo. En Tlaxcala las cosas no sucedieron así. Los españoles solo se concentraron en hablar de la Santa Fe Católica y exhortar a los tlaxcaltecas para que renunciaran a sus ídolos y a los sacrificios que les ofrecían. A esto los caciques respondieron: Malinche, ya te hemos entendido antes de ahora, y bien creemos que ese vuestro Dios y esa gran señora, la Santísima Virgen, son muy buenos. Mas mira, ahora viniste a nuestras casas. El tiempo andando entenderemos más claramente vuestras cosas y veremos cómo son y haremos lo que es bueno.
Nuestro dios Camatzli nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Nuestra diosa Matlacueyelt envía la lluvia sobre nuestras sementeras y nos defiende de las inundaciones del río Zahuapan. A cada uno de nuestros dioses somos deudores de una parte de la felicidad de nuestra vida, y su ira, irritada con nuestra ingratitud, descargaría sobre el Estado los más terribles castigos. ¿Cómo quieren, pues, que dejemos nuestros teules, que desde hace muchos años nuestros antepasados tienen por dioses y los han adorado y sacrificado? Y si nosotros, que somos ya viejos, por complacerte lo quisiéramos hacer, ¿qué dirían nuestros papás y sacerdotes, los vecinos y los niños y jóvenes de esta provincia? Hernán Cortés, animado por el celo más ardiente y violento de lo convenía, pensó hacer con los ídolos en Tlaxcala lo mismo que había hecho en Zempoala, es decir, arrojarlos desde lo alto de la pirámide y hacerlos pedazos. Pero los padres Olmedo y Juan Díaz, así como los capitanes Juan Velázquez de León y Francisco Lugo, lo lograron disuadirlo de realizar tan temerario atentado, que podría haber ocasionado la ruina total de los españoles en una ciudad tan populosa y apegada a sus tradiciones religiosas como Tlaxcala. Además, el padre de la Merced le dijo a Cortés: «Señor, procure vuestra merced no importunarlos más sobre esto, que no es justo que por la fuerza les hagamos cristianos. ¿De qué provecha quitarles ahora sus ídolos de un o adoratorio si los pasan luego a otros?» Las palabras de Cortés y sus exhortaciones, si bien no tuvieron el efecto deseado en materia de una conversión religiosa rápida, sí fueron de utilidad, ya que por ellas el Senado de Tlaxcala permitió que se rompieran las jaulas de los templos y se pusiera en libertad a todos los cautivos y esclavos que se encontraban ahí esperando ser sacrificados a los dioses de alguna solemnidad. Los tlaxcaltecas también aceptaron cederles a los españoles un adoratorio nuevo que habían construido, sacar de él a sus ídolos y hacer que lo encalaran y limpiaran muy bien para colocar ahí una cruz y una imagen de la Virgen. Fue allí precisamente donde recibieron las aguas bautismales las hijas de los caciques que fueron entregadas a los españoles y posteriormente tomadas por ellos como esposas. Los españoles consideraron que era mejor no ofender las creencias religiosas de sus nuevos amigos y aliados. A ello se debió que se aplazara en Tlaxcala la conversión hasta cerca del año de 1530. El proceso de asimilación de la religión cristiana se dio en Tlaxcala de manera un tanto diferente que en el resto del país. Es decir, hubo en términos generales una aceptación y asimilación paulatinas y pacíficas, encontrándose muchas personas que adoptaron a las deidades cristianas sin mayor problema, y las incorporaron en sus adoraciones para venerarlas al lado de sus antiguos dioses. Hubo otros que, al rechazar definitivamente el cristianismo, como fue el caso del cacique Axotecatl, fueron ahorcados y apedreados, y también los casos de gente, sobre todo jóvenes, que se cristianizaron fácilmente y ayudaron mucho a los franciscanos a propagar la nueva doctrina. Capítulo 18. Bautismo de los caciques de Tlaxcala. Durante su estancia en la ciudad de Tlaxcala, los españoles supieron ganarse el afecto y la estimación de los tlaxcaltecas. Estos ya tenían conocimiento, por sus antiguas tradiciones, de que habrían de llegar gentes de la parte donde sale el sol, blancos y barbados, y que habrían de emparentar con ellos y ser todos uno. Así pues, no es de extrañar que rápidamente los aceptaran y quisieran. A Hernán Cortés le dieron el nombre de Chalchiu, capitán,
porque el Chachihuilt es de color esmeralda, y las esmeraldas eran tenidas por ellos como piedras de gran valor, y al llamar así a Cortés querían significar que era un capitán de gran estima y valor. A don Pedro de Alvarado, que también fue querido en Tlaxcala, le llamaban Sol, Tonatiuh, por ser rubio y colorado, de muy lindo rostro. Los tlaxcaltecas, después de algunos días de tener aposentados a los españoles, decidieron preguntarles: ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que concretamente quieren hacer en estas tierras? Además de reiterarles su apoyo y su amistad, ya sea que decidieran seguir adelante hasta Tenochtitlán, en cuyo caso los ayudarían a hacer el viaje, los acompañarían y les darían todo lo necesario, o bien, si decidían quedarse a vivir en Tlaxcala, estaban dispuestos a cederles el sitio que eligieran y las tierras, montes y aguas para que establecieran sus casas y se mantuvieran contentos. Cortés, reunido con los caciques y capitanes, a través de la doña Marina y Jerónimo de Aguilar, respondió a estos cuestionamientos: yo os agradezco mucho, generosos tlaxcaltecas, amigos míos, vuestra lealtad y amigable voluntad. Mis compañeros y yo somos vecinos de muy lejanas partes y de tierras muy remotas y apartadas de estas. Nos llamamos cristianos por ser hijos de Dios verdadero que creó el cielo, la tierra y todas las demás cosas que en el mundo hay. Venimos de parte del emperador Don Carlos, el cual nos ha enviado a visitaros porque sabe la necesidad en que estáis, así de fuerzas temporales como de fe, para daros a entender que no hay más que un solo Dios verdadero y que todos los demás que tenéis y adoráis son dioses falsos y de mentira, mudos e insensibles, que no se mueven, y a daros otra ley mejor que la vuestra, porque es la ley del verdadero Dios, limpia y clara, sin ningún género de engaño ni duda, ni sacrificios crueles y abominables, como los que estáis en vuestros ritos. Asimismo, vengo a declararos cómo después de esta vida hay otra que es eterna y sin fin, cuya claridad os será demostrada y enseñada por los ministros de Dios para que estéis enterados de las cosas de nuestra santa fe católica. Este ha sido el principal motivo de mi venida y después de esto vengo a ayudaros a dar guerra a Moctezuma, vuestro capitán enemigo, y a vengar vuestras injurias, en cuya venganza y castigo veréis que mi amistad es firme y muy verdadera, para que después, libres de vuestros crueles enemigos y adversarios, podamos vivir con descanso entre vosotros sin jamás desampararos. Luego Cortés los exhortó a recibir las aguas del bautismo para quedar lavados y limpios de toda culpa y pecado, sellando de este modo y para siempre su amistad. Los caciques y señores de la nobleza tlaxcalteca escucharon admirados y meditaron las palabras de Cortés les dirigía, y a su vez fueron después de sus pueblos, barrios y cabeceras a comunicar lo que el capitán Cortés les había dicho y lo que quería hacer respecto a sus dioses. A semejanza de lo ocurrido con los romanos, aquí también entre la gente del pueblo era común que cuando tenían noticia de algún dios de buenas propiedades y costumbres lo recibían con facilidad y lo admitían como tal para venerarlo entre sus otras deidades. Cuando escucharon la propuesta de Cortés de aceptar un dios bueno al que no tenían ya que sacrificar corazones de hombres ni ofrecerle sangre viva, a quien se le halaga solo con oraciones y un bautismo de agua, no se les hizo difícil aceptarlo, pues hicieron el siguiente razonamiento: ¿por qué nos quieren quitar los dioses que tenemos y que desde hace tiempo servimos nosotros y nuestros antepasados? Muy bien podemos, sin quitarlos ni cambiarlos de sus lugares sagrados, poner a su Dios entre los nuestros,
a quien también serviremos, adoraremos, haremos casa y templos aparte y será también el Dios nuestro. Y le guardaremos el decoro y respeto que su deidad y santidad merece, guardando sus leyes y mandamientos como lo hemos hecho con otros dioses que nos han traído de otras partes. Luego de manifestar esto, empezaron a ocultar y esconder secretamente muchos ídolos y estatuas en lugares donde después pudieran seguir venerándolos y dándoles culto como antes. En 1520, después de su periodo de evangelización y catequesis, los caciques dijeron a Cortés que ya estaban resueltos a creer en un solo Dios y en María Santísima, su madre, a guardar sus mandamientos sagrados y preceptos divinos, y que en esta nueva ley querían vivir siempre pidiendo ser bautizados. Cortés se puso feliz y dio muchas gracias a Dios por esto. De inmediato se procedió con solemne y celebrado regocijo a bautizar a los señores de las 4 cabeceras, por la mano del presbítero Juan Díaz, capellán de la Armada Española. El viejo Xicoténcatl de Tizatlán tomó el nombre cristiano de Vicente, Matziscatzin de Ocotelulco el de Lorenzo, Citlalpopoca de Quihuitzlán el de Bartolomé, y Tlehuecholotzin de Tepeticpac el de Gonzalo. Fungieron como padrinos del solemne acto, además de Cortés, los capitanes Pedro de Alvarado, Andrés de Tapia, Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olid. Para celebrar este gran acontecimiento se hicieron muchas fiestas al modo castellano, carreras de caballos y luminarias nocturnas. Además, el pueblo celebró con grandes bailes y danzas que se llamaban mitotes, comidas, dádivas y presentes de ropa, joyas y esclavos que dieron aquel día a los españoles. A partir de entonces, mucha gente decidió bautizarse y se estableció en toda la provincia de Tlaxcala la siguiente costumbre. A todos los varones bautizados en una fecha se les llamaba, por ejemplo, Juan, y a las mujeres Ana. Otro día a todos los hombres se les ponía el nombre de Pedro y a las mujeres el de María. De esta forma se les entregaba una cédula del día en que se bautizaban, para que no olvidaran su nuevo nombre cristiano, ya que se llevaba un padrón de bautismo con el registro de los nombres de hombre y mujer que se ponían cada determinado día. El proceso de cristianización en Tlaxcala fue lento y su asimilación ofrece todo un abanico de posibilidades, que van desde la no aceptación en una forma definitiva y tajante, principalmente por los más viejos, hasta el otro extremo de una entrega tan profunda y total como la que observamos en los recientemente beatificados niños mártires de Tlaxcala, que no vacilaron en ofrecer su vida para defender la nueva fe y la nueva doctrina. Entre estos dos polos quedó mucha gente que, sin abandonar del todo a sus dioses, asimiló elementos, usos, costumbres y rituales de la religión católica, básicamente porque así convenía a sus intereses. Si analizamos cómo se fue dando este proceso, veremos que hubo cierta tolerancia, tanto de los tlaxcaltecas como de los españoles, en este terreno tan difícil. Por un lado, el español le convenía tener contentos a sus aliados, ya que estaban plenamente convencidos de que sin la ayuda de ellos era muy poco lo que podían hacer en relación con la conquista de México. Y a los tlaxcaltecas también les convenía estar bien con los hispanos por la ayuda que les ofrecían dar en contra de sus enemigos mexicas. Esto nos explica de alguna manera el respeto y la tolerancia hacia las creencias religiosas que ambos mostraban. Capítulo 19. Participación de los tlaxcaltecas y la matanza de Cholula. Cortés y sus hombres, aposentados en Tlaxcala, decidieron ir al lugar
que hoy es México. Sus amigos, los caciques de Tlaxcala, les sugerían que tomaran el camino de Hueyotzingo, donde los tlaxcaltecas tenían gente que podía ayudarles. Sin embargo, los españoles siguieron el consejo de los embajadores mexicas que habían sido enviados por Moctezuma. Decidieron hacer el viaje pasando por la ciudad de Cholula, que era una población muy grande de unos 30,000 habitantes, con un templo o teocalli mayor que era la principal fortaleza y otros muchos de menor tamaño, que Cortés hace ascender a más de 400. Los cholultecas veneraban principalmente a Quetzalcóatl y su templo, que era el principal de la ciudad, lo tenían considerado como relicario de los dioses. Decían que cuando se descostraba alguna de sus paredes, al golpearla o rasparla por ahí manaba agua. Por eso, para no anegarse, acostumbraban matar niños de 2 a 3 años y con la sangre de ellos, mezclada con cal, hacían un zulaque y betún para tapar bien las junturas o uniones de los muros y los caños de agua. Ateniéndose a esto, decían los cholultecas que en cualquier aprieto que llegaran a tener, como por ejemplo una guerra, les bastaba destrozar el templo y empezaría a brotar agua, con la que fácilmente anegarían el lugar y ahogarían a sus contrarios. Cosa que desde luego no sucedió con los españoles y tlaxcaltecas. Cuando Cortés les expresó a los caciques de Tlaxcala su plan de ir a Cholula, estos se pusieron muy tristes y preocupados y le manifestaron lo siguiente: pues casi quieres creer a los mexicanos y no a nosotros que somos tus amigos. Ya te hemos dicho muchas veces que te cuides de los de Cholula y del poder de México. Para que te podamos ayudar, mejor tenemos aparejados 10,000 hombres de guerra para que vayan en tu compañía. Es decir, la primera ayuda que le dieron a Cortés los de Tlaxcala fue advertirle, con buenas bases y fundamentos, que se cuidara de los cholultecas y de los mexicas, que no se confiara porque le iban a tender una trampa, como efectivamente sucedió. Cortés agradeció tanto el consejo como la ayuda, pero solo permitió llevar consigo 6,000 soldados tlaxcaltecas, con los que se pusieron en marcha para llegar a Cholula el 12 de octubre de 1519. Los principales de Cholula se disculparon con los españoles por no haber ido a Tlaxcala a llevarles comida y bastimentos, pero les dijeron que Maxicatzin y Xicoténcatl eran sus grandes enemigos y que no solo se expresaban muy mal de ellos y de su señor Moctezuma, sino que tuvieron el atrevimiento de llegar hasta su ciudad con armas en la mano. Le pidieron luego a Cortés que mandara a los tlaxcaltecas a volver a su tierra, o por lo menos que se quedaran aposentados en el campo, pero que no entraran a Cholula. Cortés accedió y pidió a los capitanes Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid que rogasen a sus amigos tlaxcaltecas establecer sus ranchos y chozas en el campo, cerca de la ciudad, pero sin entrar a ella, y que cuando se les requiriera para continuar el viaje a México se les avisaría. Los primeros días de estancia en Cholula los españoles estuvieron muy bien atendidos, pero al tercer día comenzaron a notar ciertas conductas raras en los cholultecas. Una de ellas, que no les llevaban de comer. Estando los españoles en plática sobre esto, llegan a buscar a Cortés 3 empaltecas y 8 tlaxcaltecas manifestándole: mira, Malinche, que esta ciudad está de mala manera, porque sabemos que esta noche han sacrificado a su ídolo, que es el de la guerra, a 7 personas, 5 de ellas niños, porque les dé la victoria sobre nosotros. Y hemos visto que sacan el fardaje y las mujeres y a los niños. Habían observado también que cerca del lugar en que estaban hospedados los españoles habían hecho hoyos en las calles, cubiertos con madera y con tierra, y al remover estos encontraron estacas muy agudas para matar a los caballos. Además,
vieron que las azoteas estaban llenas de piedras y mamparas de adobes. Cortés les mandó a decir a los tlaxcaltecas que estuvieran muy bien aparejados y listos para cuando los mandara llamar. Doña Marina fue avisada de los planes de traición por una vieja cholulteca que al ver bonita y rica la quería para nuera, y le dijo que escapara porque los iban a matar a todos y que a 20 de ellos los pensaban tomar para sacrificarlos ante sus ídolos. Después de recibir toda esta información, Cortés congregó a los cholultecas, principalmente militares y sacerdotes, en los patios del templo. Les recriminó que quisieran corresponder con esta traición a la amistad y ayuda que él les brindaba y les dijo que fuera mejor que no nos dieran guerra, como esforzados y buenos guerreros en los campos, como lo habían hecho sus vecinos los tlaxcaltecas. Acto seguido, dispararon un arcabuz como señal para iniciar la batalla y penetraron los tlaxcaltecas a la ciudad, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. Los cholultecas, por su parte, empezaron a raspar las paredes del templo con la esperanza de que brotara agua para ahogar a sus contrarios, pero al ver que no ocurría, se sintieron desesperados y abandonados por sus dioses. Unos combatían defendiendo su ciudad y otros se despeñaban arrojándose de las pirámides de cabeza porque así lo tenían por costumbre muy antigua y consideraban que morir así era un privilegio. Arribó luego un nuevo ejército de Tlaxcala al mando de Xicoténcatl para continuar con el combate y por 2 días duró la matanza. 2 días ardió la ciudad. Gran parte de la población salió huyendo de los campos y quedaron ahí muertos más de 6,000 cholultecas. Como las armas y las divisas de los tlaxcaltecas eran muy parecidas a la de sus rivales cholultecas, y en la multitud se podía matar por error entre ellos mismos, hizo Cortés que los tlaxcaltecas se pusieran, para distinguirse, unas guirnaldas de esparto a manera de torzales en la cabeza. Por fin se presentaron los sacerdotes a pedir misericordia, y Cortés mandó a cesar la batalla. Los tlaxcaltecas se llevaron muchos prisioneros, que pronto dejaron en libertad por mandato del mismo capitán, y además obtuvieron un buen botín de oro, ropas de algodón, sal y esclavos. Una vez controlada la situación, hizo Cortés volver a sus casas a los sobrevivientes y pugnó por que terminaran las viejas rencillas que tenían cholultecas y tlaxcaltecas. Denle like y compartan. Gracias.